Soy José María Contreras y soy orientador familiar. Y hoy voy a hablar de educación de los hijos. Percibo en la sociedad un gran pesimismo, sobre todo en los padres, en muchos padres, no en todos, un gran pesimismo a la hora de educar a los hijos. Parece ser que haga uno lo que haga, diga lo que diga, al final a los hijos se los va a llevar la corriente, y la corriente es la sociedad, los amigos, la televisión, internet, etcétera, etcétera. Esto no es verdad. Hay que decirlo radicalmente al principio, no es verdad. Los hijos de ahora hacen lo que han hecho siempre, que es nacer y mirar a sus padres. Miran a sus padres y por qué sus padres hacen las cosas. Claro, esto puede empezar a tener un poco de verdad si los padres no saben por qué hacen las cosas, si los padres no intentan educar, si los padres no educan, si los padres... Es decir, es así. Es así. Llevo muchos años investigando, intentando saber esta especie de excusa, que muchas veces son excusas. Una de las excusas que tenemos los padres para seguir haciendo lo que nos da la gana, es decir, se lo lleva la corriente. Y entonces efectivamente se lo lleva la corriente, pero porque yo en casa no vivo ningún valor, ni ninguna virtud, ni nada. Es decir, y otro de los casos es, yo conozco a personas muy buenas que a sus hijos le han salido ranas. Es otro de los casos que se dice con mucha frecuencia. Bueno, pues yo estoy viendo personas muy buenas que a sus hijos le han salido ranas, y algunas veces puede ser la oveja negra esta de la que tanto se habla, pero la mayoría de las veces es porque han hecho cosas mal. Es decir, una vez me contaron que había sociedades, ahora mismo no me acuerdo qué sociedades eran, pero que los niños no rechazaban la religión porque veían a sus padres rezar desde pequeños. Actualmente los padres, para rezar, si es que reza, se esconde. Sobre todo el varón, se esconde. No hay valores que se vivan en casa. No se explican a los hijos por qué hago las cosas. Los hijos se creen que nosotros vivimos en un mundo imaginario donde hacer las cosas bien nos cuesta nada, no nos cuesta nada, en cambio a ellos les cuesta muy poco mucho el hacer las cosas bien, y entonces claro, a sus padres no les cuesta nada. Donde no damos argumentos a los hijos viendo la televisión, por ejemplo, pues mira, esto no se ve, esto sí se ve, esto es mejor. Desde pequeñito, donde no cenamos con los hijos, que es un tema absolutamente fundamental, cenar con los hijos, porque así desde pequeño los hijos te van contando con quién van, con quién no van, qué dejan de hacer, qué no dejan de hacer, van creciendo con quién salen, quién son los padres de esos hijos, qué dicen esos hijos, etcétera, y tú vas conociendo a tus hijos, y entonces ahí es el momento, muchas veces de callar y otras veces de hablar. Y nosotros en esas cenas también podemos contar cómo nos va la vida, que no hay problemas en el trabajo, problemas donde sea. Eso es muy importante hacerlo sin televisión. Si alguna vez hay algo que hay que ver en televisión, se cena más rápido. Pero cenar, al final los hijos les encantará cenar con vosotros, les encantará, es una prueba contrastada, y es un poco más caro cenar con los hijos. Es más caro porque si saca un trozo de queso se lo van a comer entero, y si saca un trozo de chorizo se lo van a comer entero. ¿Por qué? Porque no quieren que la cena se termine, porque están tan a gusto que para que la cena continúe lo que tienen que hacer es seguir comiendo. Esto me lo han contado mucha gente, es decir, es así, pero no, como muchas veces no se cena con los hijos, cada uno cena en su cuarto, yo con mi ordenador, yo con el mío, yo con la televisión, no sé, es decir, es que realmente... Muchas veces decimos, es que mi casa es una pensión, pero la están haciendo una pensión los padres, ¿eh? Quien hace que la pensión son los padres desde pequeños, por no respetar las normas que una familia tiene que tener para que no se convierta en una pensión. Por otra parte, quería contar una anécdota. Hace muchos años, en África del Sur, me parece, leí en un libro que cuando se inventó el tren, hace ya 100 y pico de años, y muchos, cuando se inventó el tren no andaba porque entraban piedrecitas en el tren, y entonces no andaba el tren. Y hubo reuniones de ingenieros, y entonces llegó un momento en que uno dijo, lo que hay que hacer es poner presión dentro del tren, y si ponemos presión dentro del tren, entrarán menos piedras, menos arena, y a lo mejor anda, vamos a ver qué pasa. Hicieron eso y el tren empezó a andar.
Pues es lo mismo, muchas veces a nosotros nos preocupa mucho el ambiente, cómo está el ambiente, lo que hay que hacer es poner presión dentro de casa. Pero presión dentro de casa no quiere decir que los niños vivan en un cuartel, y que los niños vivan, no, los niños tienen que vivir en una familia. Es decir, qué virtudes, valores, por cierto, valores es la verdad conocida. Yo sé que no hay que robar. Si ya no robo, lo que tengo es una virtud, Es decir, que da mucho miedo de hablar de virtud. Ahora, como la crisis económica que hemos padecido, que padecemos, dicen que es una crisis de valores, pues entonces ya ahora se puede hablar un poquito de valores, pero antes hablar de valores, por el amor de Dios, esa es la sociedad que estamos haciendo. Es decir, virtudes, vivir valores, que es virtudes, vivir virtudes. Virtudes. ¿Qué virtudes quiero yo, qué valores quiero yo que este niño, esta niña se lleven de casa cuando se vayan de casa, que se van a ir? Pues esos valores, yo como padre o madre, procurar vivirlos muy bien. Eso es a lo que yo llamo presión. Ahora, si yo empiezo a decir que mis valores son estos por el sentimentalismo, estoy todo el día viendo programas del corazón, estoy hablando, viendo esos programas justificando, ay hija, si la ha dejado, si no sé cuánto, si no sé qué, estamos justificando cosas que cuando luego la hagan mis hijos dirán, ay, pero si en casa no han visto esto, si aquí en casa no se ha... Lo han visto en la televisión y tú has permitido que la televisión esté encendida. O sea, es que hay que procurar ser coherentes, porque en definitiva educar no es enseñar a un niño a comer, porque eso se llama urbanidad. Ni enseñar a saludar a una señora, porque eso es urbanidad. Ni darle conocimientos de inglés, de matemáticas, etcétera, porque eso se llama formación, capacitación. Por tanto, cuando las cosas tienen otro nombre, es que son otra cosa. Educar es enseñar a una persona a comportarse como persona. Educar es enseñar a una persona a querer. Educar es ilusionar con los valores a la gente, que se ilusione por vivir valores. Educar es, en el fondo, enseñar a amar a la gente, a utilizar bien su libertad para que puedan amar. Eso es educar. Y es muy importante que sepamos que hay como dos premisas previas para poder educar a un niño. Es decir, igual que para poder entrar a una casa, pues lo que hay que hacer es tener una llave y andar para entrar. Pues para educar hay dos cosas que están en la antesala de la educación. Y estas dos cosas que están en la antesala de la educación es que los niños se sientan queridos. No estoy diciendo que los padres quieran a los hijos, que yo estoy seguro que los quieren, pero que el niño perciba que es querido por sus padres. Si el niño no percibe, y hay muchísimos niños que no perciben que son queridos por sus padres, muchísimos. No se les tiene en cuenta, se le habla a voces, todo lo que dice son tonterías, no se valoran sus logros. O sea, un chaval que llega a casa con unas buenas notas y a lo mejor habitualmente suspende, no ha suspendido nada ahora, no, a lo mejor no se le dice nada, se coge eso como si no... O sea, no se le pregunta sobre cosas que se va a hacer en la casa, se le está todo el día diciendo, niño, cállate, que no dice nada más que tonterías, se le amenaza con frecuencia, incluso se le amenaza con no quererlo. No hace mucho pregunté a un niño, ¿y tú por qué quieres aprobar? Y dijo, para que mis padres se vayan de vacaciones, me dijo. Digo, ¿y eso? Dice que todos los años me dicen que yo soy el culpable de que ellos no tengan vacaciones. O sea, un niño con 8 o 10 años, sentimiento de culpa porque sus padres no tienen vacaciones. O sea, es muy importante. Actualmente hay como dos frases que son frases que dan miedo, que uno de ellos es huérfanos de padres vivos, porque hay mucho huérfano de padre vivo. Es decir, o sea, y otra es padres estándar. No hay orgullo de familia, porque en mi casa, ¿qué se hace? Por lo mismo que las demás, lo que quiere mi padre es ganar dinero, comer bien, y no se habla. ¿De qué se habla en casa? ¿De qué se habla en casa? Que se sientan queridos. Y luego el segundo tema que hay es sobriedad. No se puede educar si no se vive una cierta sobriedad. Y la sobriedad, quiero decirlo ya pronto, no proviene la falta de sobriedad por tener, porque hay gente que tiene mucho y son sobrios. La sobriedad proviene por el deseo de tener.
Y entonces hay gente que no tiene nada, pero como tiene un gran deseo continuadamente de tener cosas, de tener cosas, de tener cosas, pues ahí viene la falta de sobriedad, porque en el momento en que se tiene algo se aprovecha, se tiene algo se aprovecha. Y entonces los niños tienen todo lo que pueden tener según nuestra capacidad económica. Eso mata la educación, mata, porque eso es el consumismo. Cuando al ser humano se le satisface una necesidad, se le genera otra, porque así somos, y estoy hablando de necesidad, pero cuando al ser humano se le satisface un capricho, se le generan miles, y estamos continuamente dando caprichos a nuestros hijos, porque claro, lógicamente el vivir la sobriedad, una cierta sobriedad en la bebida, en la comida, en las marcas, el vivir esa sobriedad, si yo le digo a los niños tienes que vivir esa sobriedad, en el fondo lo que está pasando es que me estoy diciendo a mí tienes que vivir esa sobriedad, porque exigir a los demás es exigirme a mí. Y eso muchas veces no lo queremos. Si yo digo a un niño no des voces, estoy diciendo papá no des voces. Si digo no le des voces a tu madre, estoy diciendo no le des voces a tu mujer. Si le digo procura sentarte bien, estoy diciendo papá siéntate bien. Si le digo deja el mejor sitio para tu madre, estoy diciendo papá deja el mejor sitio para tu mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Exigir es exigirme. Y por eso muchas veces nuestros hijos tienen esa falta de sobriedad. Y también hay que saber, es que llevan todos una zapatilla de tal marca, es que llevan todos, pues mira, no le compres esas zapatillas, hombre, y así que vaya un poquito contracorriente, porque luego en la vida tiene que ir en muchas situaciones contracorriente. Hay un estudio que se hizo en una universidad americana hace años, hace ya 30 años o por ahí, en la cual a niños pequeños se les ponía unos caramelos delante, y entonces los que estaban haciendo el estudio le dijeron que no tomaran los caramelos hasta que ellos vinieran, y se fueron. Y entonces estaban mirando por unas ventanas ciegas que no se veían, los niños no los veían a ellos, y estaban mirando lo que pasaba con los niños. Entonces lo que pasó fue lo que nos podemos imaginar, que unos chavales no comieron, otros chavales sí comieron, y otros chavales se comieron los caramelos que tenían al lado. Al cabo de los 30 años, hablaron con estos chavales, los que había, el director del estudio me parece que era el mismo todavía, ya se había jubilado mucha gente, pero el director del estudio era el mismo. Y la conclusión que llegaron es que la gente, los chavales que no habían comido y habían sabido aguantarse, tenían más éxito profesional y familiar, porque eran más dominadores de ellos mismos, eran más libres. En la medida en que el hombre es más libre, tiene más éxito, pero tenemos que enseñar a los hijos a ser libres. Si un chaval le vamos dando todo lo que pide, está incapacitado para ser libre, porque eso es el consumismo fundamentalmente, y el consumismo lo que impide es amar. Por eso en los países consumistas hay menos creencias religiosas y más divorcios, porque el ser humano tiene un corazón solo, con el que ama a Dios, con el que ama a la gente, con el que ama a su mujer. Y como lo que impide es amar, son países en que hay menos amor a Dios, menos amor a la pareja y mucho más individualismo, más amor a mí mismo. Por tanto, que se sientan queridos y sobriedad, que anden cortos. O sea, el niño va a la... Es que tengo sed, va a la nevera y coge Coca-Cola. Pero vamos a ver, niño, ¿tú qué has dicho que tienes? Sed, agua. Es que hoy... No, es que está buena la Coca-Cola. Pero vamos a ver, hoy es fiesta. La Coca-Cola es para los días de fiesta. ¿Tú celebras algo hoy? No, agua. En el momento en que los niños se vayan dando cuenta y vean que no estamos deseando de tener cosas, solo buscando la comodidad, etcétera, a los padres, podremos exigirle. En el momento en que empecemos a protestar porque esta comida está mala, porque esta comida está buena, protestar por todo lo que tenemos alrededor, la protesta lo que hace es que perdemos la autoridad ante los hijos. Por tanto, eduquemos en la libertad y seamos nosotros libres.